Antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por comparecer. Hemos creído conveniente llamar a esta rueda de prensa a los efectos de dejar sentada la posición del Ministerio del Interior y, por qué no, la del gobierno con respecto a los hechos acaecidos hoy en el marco del secuestro y privación de libertad del joven Arlan Fick. Esta mañana, miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Paraguay, vale decir que son una organización con personería reconocida, es decir, que el Estado paraguayo les reconoce como tal, se han presentado en la agrupación especializada de la Policía Nacional con el objetivo de mantener una comunicación con el procesado, con el condenado Alcides Oviedo Brites. A Alcides Oviedo Brites, por disposición judicial, no le pesa ninguna prohibición de comunicación con persona alguna y mucho menos con miembros de organismos de derechos humanos. En el marco de esa comunicación entendemos que se le ha hecho un pedido vía misiva, lo cual desde nuestro punto de vista fue llamativamente contestado muy rápido, en el cual ante las exigencias o el pedido más bien de esta Comisión de Derechos Humanos, responde que la liberación del joven Arlan Fick se realizará bajo unas nuevas exigencias, muy específicamente solicitando la liberación de todos aquellos miembros del EPP que se encuentran procesados. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Este grupo criminal, aquí quienes le reconocen como Alcides Oviedo Brites a su comandante, han venido a cambiar las exigencias de un planteamiento inicialmente hecho. No hay que perder de vista eso. Por más que muchas veces hemos señalado que se trata de un grupo criminal integrado por asesinos, secuestradores, y lo que menos se puede esperar es el cumplimiento de palabra. Pero aún así hay una familia que cumplió con ciertas exigencias con la esperanza de que en base a ese cumplimiento les fuera devuelto con vida el joven Arlan Fick. Así las cosas, hoy día, para no decir, entiendo yo, no vamos a proceder a la liberación, exponen una nueva exigencia y de cumplimiento imposible. Yo creo que esa exigencia que hoy fue expuesta es el fundamento más válido para lo que en doctrina se establece no negociar con grupos como este. Ahora bien, lo que me toca sí criticar es, porque entiendo, y esto también lo hemos concluido con los titulares del Ministerio Público, este actuar errado y equivocado de los miembros de la Asamblea Permanente del Congreso, donde arrogándose funciones que le están prohibidas por ley y en el marco de una supuesta Comisión de Derechos Humanos, han tratado de negociar, entre comillas, con un grupo criminal, y no solamente eso, han expuesto públicamente la respuesta que les ha dado el señor Alcides Oviedo Brites. Es esta la conducta que hay que analizar desde el punto de vista jurídico. He mantenido ya conversaciones con el fiscal general del Estado y con el fiscal Federico Delfino y se está analizando esa conducta. Hay que analizar también la conducta desplegada por el condenado Alcides Oviedo Brites, quien al dar la respuesta sobre este pedido de la Asamblea Permanente del Congreso, se autodeclara participante en el secuestro del joven Arlan Fick. Ahora bien, su modalidad de participación, ya sea como instigador, cómplice, autor, es algo que hay que estudiarlo en el marco de una investigación penal. Esta respuesta, este actuar equivocado, errado, yo creo que también lo hicieron sin pensar en las consecuencias de la Asamblea de Derechos Humanos, Permanente de Derechos Humanos del Paraguay, ha provocado una serie de eventos, entre los cuales se cuenta la reacción en forma de declaración pública del señor Alcides Fick, quien no ha tenido otra opción en el marco de su desesperación ante estos hechos que exponer cuestiones que hasta este momento no tenían estado público y que sí han llegado a conocimiento de los organismos de seguridad y del Ministerio Público, aunque no en forma no confirmada, pero con lo de hoy sí se produce una confirmación. Yo insisto, aquí hay que analizar con mucho criterio el accionar de la Asamblea Permanente del Congreso, la respuesta
del señor Alcide Oviedo Brites y las consecuencias de esta, me parece, desacertada decisión. Estoy a su disposición para las preguntas. ¿Cuál es el actuar del gobierno atendiendo que existe un menor de por medio, una familia que está sufriendo las consecuencias de esto que anunciaba? ¿Cuál es el actuar del gobierno ahora mismo? Hasta el día de hoy estábamos ante la posibilidad de una liberación. Ahora las estrategias deben ir determinadas y en cierta medida ya lo hemos venido haciendo para lograr un rescate. Porque así como está la cosa, el grupo criminal no ha hecho otra cosa que decir públicamente no lo vamos a liberar. Eso también puede interpretarse de cierta forma. Hoy he escuchado varias conclusiones en las que en forma seguramente con un espíritu positivista decían algunos medios de prensa, bueno, por lo menos con esto confirmamos que está vivo, pero bueno, esas son, digamos, ya interpretaciones de lo que se respondió hoy. Intercambio de rehenes, no, ministro. Definitivamente no. La doctrina y el Estado paraguayo declaran enfáticamente la negociación y sobre la base de estas exigencias es imposible. ¿Esta Comisión de Derechos Humanos se expone a algún tipo de imputación, ministro? Personalmente creo que sí. Y yo creo que los titulares del Ministerio Público, habiendo ya declarado que están analizando sus conductas, puede concluir en una imputación. Cuando habla de rescate, ministro, ¿se refiere a que va a haber un plan de acción para que las Fuerzas Armadas o la policía ingresen hasta ese sitio y lo rescaten al secuestrado? Me van a disculpar, pero yo no quisiera entrar a detallar las acciones específicas de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Creo que ya se ha hecho una exposición innecesaria de todas las estrategias desplegadas por el gobierno y sobre todo decir una vez más que el actuar de esta asamblea ha venido literalmente a complicar más la cuestión. ¿Usted cree, ministro, que fue intencional el actuar de esta gente o fue algo muy casual? Y a mí me resulta muy llamativo que la respuesta dada por el señor Alcide Oviedo Brites literalmente haya sido en segundos. Ministro, ellos tienen un manual de procedimiento en que se rige de acuerdo a las reglas de la FARC también. ¿Ya formaría parte de este manual el secuestrar personas, el retener personas por bastante tiempo? Se sabe que no solo eso es parte de su manual, sino que también ellos dan cuenta de que grupos como este buscan la adherencia e inclusive la complicidad de organismos de derechos humanos. Ministro, el hecho de que usted no sepan de que ya se había pagado ese monto, ¿no habla de la fragilidad del sistema de seguridad? Es que no sé por qué se asume como un hecho que no se sabía. Esa es una información que se manejaba y se manejaba con el Ministerio Público. Lo que pasa es que era una información no confirmada hasta hoy día. Y esto lo es en base a un pedido expreso de la familia FIC de mantener a los organismos de seguridad alejados. Fíjense lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Por qué el señor Alcido FIC recién hoy comenta lo del pago del rescate? Evidentemente que en su espíritu era mantener eso en sigilo, pero se vio en la necesidad de exponer esa situación en base al actuar, digo bien otra vez, de la Asamblea Permanente de Derechos ¿Hay una Humanos. complicidad directa entonces, ministro, de esta Asamblea Permanente de Derechos Humanos para lo que ocurrió hoy? No digo que la haya, digo simplemente que hay que analizar esa conducta. Pero recién decía, ministro, forma parte, digamos, del plan y del manual, buscar que este tipo de organizaciones se sumen y apoyen al grupo. Si a eso que ha ocurrido hoy le sumamos que eso forma parte del manual, bueno, yo dejo la conclusión al criterio de ustedes. Ministro, ¿se descarta entonces de esta manera que Alan haya sido llevado en un principio como escudo humano? Las informaciones primarias, sobre todo en las primeras 24 horas de ocurrido el hecho, daban cuenta de que el grupo criminal durante el asalto, por utilizar alguna denominación, se hizo de provistas. Con el correr de los días las hipótesis han ido cambiando, porque es normal que ello ocurra en cualquier investigación. Y con el correr de los días fue cobrando fuerza la teoría y la hipótesis, que hoy está confirmada que esto desde el principio fue un secuestro. Ministro, Alcides Oviedo Brites podría enfrentar otro proceso, ahora se abriría otra causa en torno a este. Desde mi punto de vista estoy seguro de eso. Imagínense, con la respuesta, él se ha autodeclarado participante en esta privación de libertad, en este secuestro. Para mí esa es una conclusión inevitable. Lo del otro grupo, ¿qué sería, ministro? ¿Obstrucción? ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo penal podría ser para eso? Bueno, yo entiendo que ahí hay una serie de conductas que están siendo analizadas por el Ministerio Público, desde frustración de la persecución penal hasta instigación e inclusive pasando por una participación en grado de complicidad. Pero eso yo quiero dejarlo a criterio del Ministerio Público. Ministro, por otra parte, referentes de la Cámara de Diputados decían hoy de que el accionar de esta
tiene que ver básicamente con una ausencia de acción por parte del Estado, entonces organismos privados se dedican a tratar de negociar. ¿Esto es así? ¿Usted lo considera igual? ¿Hay falta de acción por parte del gobierno? ¿Por eso sucede esto? No, no comparto esa opinión. He escuchado atentamente también las expresiones vertidas por representantes de la Cámara de Diputados y como tales ellos están facultados a emitirla. Hay que ser bien claro en algunas cuestiones y hoy me preguntaban algunos medios de prensa, con respecto al secuestro del joven Arlan Fick, hay acciones estratégicas que los organismos de seguridad las despliegan en base a informaciones de inteligencia. Las informaciones de inteligencia revisten todo tipo de fuentes, pasando de las humanas hasta técnicas especiales de investigación. Y tal vez pareciera ser esto reiterativo, y aquí pido la comprensión una vez más de los medios de prensa. Hay acciones que toma el Estado, el gobierno, los organismos de seguridad con respecto a hechos punibles como este, que no pueden tomar Estado público. Imagínense lo que hubiera ocurrido si nosotros, conociendo la versión del pago de una suma de dinero, nos hubiéramos anticipado a decir eso antes que lo diga el señor Alcides Fick. Estamos seguros que él lo que quería era mantener en sigilo esta acción. Y este tema de que ellos querían intercambiar procesados del EPP por Arlan, ¿también ya lo manejaban ustedes como una información concreta o suponían que podía ocurrir esto, ministro? Haciendo un análisis histórico de las acciones y de las reivindicaciones de grupos criminales que tienen relación con esa siempre fue una posibilidad. Hoy día hay un pedido en concreto. Ministro, ante toda esta situación que se da, ¿usted en algún momento pensó en alguna renuncia? En ningún momento, eso es de decisión exclusiva del presidente de la República. Olga Ferreira pedía hoy en la Cámara de Diputados su renuncia. Y no es la primera vez, estoy seguro que tampoco va a ser la última. Digamos que es un derecho que le asiste como parlamentaria. Lo que hay que tratar de ver un poco a quién ella está representando en este momento. Incluso lo trató de inútil, ministro. Y seguramente que no va a ser la única. Yo quisiera que sea ella un poco más explícita en sus afirmaciones, en sus ataques, ¿verdad? Pero bueno, de lo que pude observar, hoy fue la única que asumió esa actitud en la Cámara de Diputados. ¿A quién representa, ministro? Eso es lo que yo me pregunto. Pero eso nada tiene que ver con lo que estamos diciendo. Esa fue nada más, digamos, un pensamiento en voz alta que lo he hecho yo. Yo tengo entendido que ni siquiera representa a ningún partido político en este momento. Ministro, ¿cualquiera podrá entrar junto a Alcides Oviedo, Carmen Villalba ahora a algún tipo de medida restrictiva? Al señor Alcides Oviedo Brites, como a cualquier otro privado de su libertad, le asiste el derecho a la libre comunicación. Y aquí es donde no hay que entrar en confusiones, porque hoy algunos representantes de medios de prensa me consultaban, y yo le trasladaría esta consulta a los especialistas, de por qué pueden entrar particulares y no miembros de la prensa, porque no es lo mismo una comunicación que una entrevista. Los privados de su libertad no pueden dar entrevistas, pero pueden comunicarse con quien ellos le deseen. Hay un protocolo. Al señor Alcides Oviedo Brites le preguntó si deseaba comunicarse con estas personas. Él respondió que sí, y tuvieron acceso. Yo quiero poner como antecedente inmediato lo ocurrido hace unas semanas en la penitenciaría del Buen Pastor, donde inclusive hubo un impasse en el cual se le endilgó supuestamente a la ministra de Justicia y Trabajo no haber permitido el acceso de parlamentarios junto a una de las prevenidas de libertad en esa casa de reclusión. Aquí no hay disposición legal alguna que pueda impedir el acceso de representantes de los derechos humanos para comunicarse con cualquier prevenido, no solamente con Alcides Oviedo Brites.